Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Les saludamos desde el gimnasio Corazón de Piedra y hoy vamos a tener con nosotros a un invitado muy especial. Se trata de Sergio Consuegra, un entrenador español que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y que bueno, que es una gran aportación para toda la comunidad escaladora. Este, Este libro se llama Entrenamiento de Escalada, en base a la evidencia científica. Y pues es un placer para nosotros poder recibirte ahora, Sergio, y estar aquí en contacto contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí? ¿Qué tal va todo por México? Muy bien, estamos aquí echándole bastantes ganas, trabajando desde los gimnasios de todo el país. Estamos teniendo bastantes iniciativas y bueno, el tener estos contactos con protagonistas tan importantes en el mundo de la escalada como lo eres tú, pues es parte de ellas, ¿no? Muchas gracias. Sí, aquí igual, aquí estamos trabajando. Bueno, ya sabes que estás hablando con colegas míos de por aquí. Bueno, hoy es el segundo día que nos dejan salir a hacer actividad física al aire libre. Estamos viendo cómo vamos a poder abrir las salas de escalada y bueno, es un proceso lento y difícil, pero bueno, yo creo que vamos a conseguirlo dentro de muy poquito. Estamos todos deseando volver a trepar, claro que sí. Pues primero que nada, ya Sergio, a mí me gustaría agradecerte, este, pues por estar aquí, pero también agradecerte porque el trabajo que has hecho se ha convertido en una herramienta para todos los rocódromos, para todos los entrenadores y para todos los atletas de la escalada que pueden utilizar y está a su alcance para poder mejorar y poder prepararse de una forma más segura para poder evitar lesiones, y teniendo mejores resultados. Entonces, tu aportación al mundo de la escalada es muy trascendente. Tu libro está ahorita ya en bastantes partes del mundo, en Brasil, Argentina, Chile, México, España, y eso es, bueno, algo que muy pocas personas han logrado. Te felicito bastante y te Muchas agradezco gracias. porque tu aportación realmente viene a dar cambios grandes dentro de la escalada, ¿no? A ver, yo creo que son cambios que sí que están hechos, o sea, o son estrategias o formas de ver el entrenamiento que a alto rendimiento sí que se están aplicando. Muchos competidores ya llevan años aplicándolo y muchos entrenadores, como por ejemplo Eva López, llevan años divulgando. Pero claro, es lo que he hablado con más colegas entrenadores. Sí que hay una brecha muy grande entre lo que es el alto rendimiento y lo que son los rocódromos el día a día. O sea, aquí es donde más gente hay en realidad, porque escaladores de alto rendimiento, igual que deportistas de tenis o de cualquier otro deporte, son muy poquitos, pero deportistas de base somos muchos y esta gente también tiene que mejorar y también tiene derecho y necesidad de entrenar con la misma calidad que entrenan los de alto rendimiento. Entonces, mi propuesta o mi libro va enfocado a que acercar a todo el mundo esta forma de ver el entrenamiento basada en la evidencia científica y basado en un entrenamiento eficiente que nos aleje de las lesiones y que nos haga mejorar, no el ir a reventarnos el no pain no gain y a centrarnos en hacer algo bien hecho. Es la idea de mi libro, vamos. Y bueno, en el tema de la escalada, ciertamente es uno de los pilares más importantes, ¿no? Esa capacidad física, porque bueno, aparte de ella, también tenemos que tener en cuenta los escaladores, los rocódromos y todas las personas que intervienen en ese entrenamiento que mencionas, que la escalada no solamente se conforma de la parte física, o sea, también tienen factores mentales, tiene factores anímicos y tiene una serie de factores que puede hacerte mejorar. Pero hablando con algunas personas, seleccionados nacionales de aquí de México, tal vez ahorita nos sigue, es un buen amigo, se llama Thor Villegas, y estuvo aquí en nuestro gimnasio participando en una competencia nacional que tuvimos, y él me comentaba la importancia de esa mejora en la capacidad física, porque esa
si tú tienes una capacidad física óptima, pues te da la oportunidad de probar nuevos proyectos, de probar nuevas vías, probar nuevos estilos, y eso es como una puerta que te abre hacia un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? Eso es. Además, añadir una frase del alpinista Steve House que me encanta. Dice que el cansancio nos hace cobardes a todos. Pues muchas veces el factor mental o incluso el factor técnico se ven afectados por esa falta de capacidad física. En realidad son tres factores totalmente interdependientes. Pues si tienes muy buena técnica pero no tienes fuerza o resistencia para hacer el paso, no lo vas a poder hacer y la cabeza no te va a dejar hacer. Si estás muy fuerte y vas bien de cabeza pero no tienes técnica, no vas a poder hacer. Y si tienes técnica y vas bien de cabeza pero no tienes fuerza, no vas a poder hacer. Entonces, al final son tres factores totalmente interdependientes en los que hay que tratar de que estén los tres siempre al máximo. Escuchaba también una de tus pláticas que tuviste con Raúl Crespo de Boulder Madrid y al inicio tocaron un tema que a mí me pareció muy bueno para poder compartir y enfocar y hacer mucho énfasis en él, que a pesar de que tu libro tiene una información muy valiosa, no es una receta mágica. No se trata de que yo por leer un libro o por prepararme o por seguir un tutorial, no significa que esto vaya a hacerme a obtener todas las cualidades, ¿no? Entonces no hay como una receta para poder mejorar esas cualidades. Entonces, ese punto se me hace muy importante que lo recalquemos, ¿no? Sí. A ver, al final somos individuos individuales, valga la redundancia, somos personas diferentes. La fisiología y la ciencia nos dice qué es lo que nos funciona a todos, entre comillas, pero claro, no es lo mismo lo que me va a funcionar a mí en base a mi experiencia de entrenamiento y en base a mis capacidades que lo que te va a funcionar a ti, aunque los dos sacamos más o menos el mismo grado o tengamos más o menos el mismo estilo. Somos personas diferentes y respondemos distinto a los estímulos. Hay formas de medir la carga que estamos proponiendo de entrenamiento para equilibrar la carga interna que vas a recibir tú y la que voy a recibir yo. Pero el cómo respondamos a esa carga y cómo la podamos asimilar para que luego supercompensemos son distintas. Hay gente que requiere un volumen mayor que otro, hay gente que con muy poquito volumen le va, hay gente que tiene una peor motricidad y necesita más intentos, depende, somos personas diferentes. Entonces la ciencia lo que nos está diciendo es, si quieres mejorar la fuerza, tienes que entrenar fuerza. Y estos son los métodos que mejoran la fuerza y estos no. Pero cómo luego individualices ese método depende de la persona. Depende de muchos factores individuales. Entonces, en el sentido de tu comentario, que recomiendas que sea una de las prioridades para todas las personas que están buscando esa mejora, el primero hacer una autoevaluación, encontrar sus debilidades y después empezar a trabajar en ellas o seguir como el protocolo de vas a hacer esta serie, esta y esta. A ver, depende. Hay hay formas y formas, me explico. A ver cómo os lo transmito. Está muy bien hacer test, ¿vale? Pero no hay que tomarse los resultados del test como sagrados, porque es posible que tú el día que haces el test no hayas tenido el mejor día de tu vida. Y por otro lado, el que seas capaz de quedarte de un canto de 8 milímetros en una regleta de suspensión, o sea, en una tabla de suspensiones, no quiere decir que luego vayas a ser capaz de hacerlo en una pared, en un plafón. Entonces, sí que hay una norma, una máxima, una frase que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, está genial ir testando de vez en cuando, cada X tiempo, para ver cómo estamos, en qué nos hace falta mejorar y cómo debemos orientar el entrenamiento. Pero lo que quiero decir es que no, o sea, veo personalmente un error decir, dominadas, soy capaz de hacer una dominada con 50 kilos de lastre. A las 4 semanas vuelvo a testar 51 de lastre o 48 de lastre. Mal, he enfocado mal el entrenamiento. No, no hay que tomarlo como verdades absolutas o como excluyentes. Tenemos que tener el test
como un indicador, pero hay más factores que tenemos que tener en cuenta también, ¿vale? No solamente sí que el hacer test de vez en cuando, al final de cada mesociclo o al final de macrociclo según estemos planificando, nos van a ayudar a orientar el entrenamiento, ¿vale? Pero sí que, bueno, es una crítica que tiene bastante el mundo científico, sobre todo a nivel fisiológico, que muchas veces los fisiólogos se han dedicado a coger un corredor y decir, vamos a ver, el factor determinante del rendimiento es el consumo máximo de oxígeno, el V2 max. Te hago una prueba, la mido, estás por debajo de la media. Te hago un entrenamiento para que lo mejores, ya estés en la media, hostia, pero este tío no mejora. ¿Por qué? Si ya su VO2 max ha mejorado, porque a lo mejor tiene un fallo técnico o tiene un fallo mental, como estábamos hablando, cuando le llega la competición no es capaz de aprovechar eso. Entonces, el entrenamiento, los análisis están muy bien para ayudarnos a orientar el entrenamiento, pero no deberían de ser excluyentes y tomarlo como verdades absolutas. Muy bien, es buena esa visión que a veces carecemos. Y ahorita tocabas el tema ese de las suspensiones. También ahí escuchando en tus pláticas, que he tratado de seguirte lo más que puedo, porque cada vez que haces alguna publicación, pues tiene contenido realmente muy valioso que puede ayudarnos a mejorar y a poder formar atletas con mayores cualidades. Y hablaban un poco en una de esas transmisiones sobre las suspensiones como herramienta de formación para los atletas. Pero también ahí había una gran alerta para a la hora de realizarla, ¿no? Porque yo ahorita, por ejemplo, tengo algunos clientes que tienen 2, 3, 6 meses escalando y que piensan que a través de la suspensión van a poder mejorar y están exponiéndose a lesionarse, a lastimarse. Entonces, tal vez ahorita puedas compartirnos algunas sugerencias para cómo iniciar a las suspensiones, cuándo iniciar esas suspensiones y de qué forma es la más apropiada para poder realizarlas sin exponernos a una lesión que seguramente nos va a dejar fuera del juego por algún tiempo, ¿no? Vale, pues mira, lo primero, hay consenso. Normalmente encontrar consenso en ciencia suele ser complicado, ¿vale? Pero en esto sí que hay consenso y todos los investigadores están de acuerdo en que se necesitan una media de 2 años para poder empezar a entrenar suspensiones. Porque, a ver, igual que un corredor va a mejorar corriendo, aprendiendo a correr, después tendrá que hacer sentadillas y a lo mejor en algún momento tiene que aprender a hacer movimientos olímpicos, la cargada, la arrancada, el dos tiempos, el snatch, el clean. Las suspensiones son una herramienta de entrenamiento, son un medio de entrenamiento avanzado, ¿vale? No todo el mundo necesita hacer el clean and jerk, no todo el mundo necesita hacer suspensiones para mejorar. ¿Qué ocurre en escalada? Que además los tendones y las poleas, que son el punto más débil que tenemos en las manos, porque no estamos acostumbrados, o sea, aunque descendemos del mono y estamos acostumbrados, o sea, y a nivel evolutivo sí que había ese agarre, ese uso de la mano, desde que no escalamos y desde que no estamos trepando, hemos perdido esa fuerza en los tendones, pero no solamente en dedos, en otros niveles también, por ejemplo en rodillas. Por eso no se debe hacer de primeras una suspensión, una squat, una sentadilla con 150 kilos, porque te vas a destrozar. Pues aquí igual, en las suspensiones sometemos a muchísima tensión a estos tendones que todavía no están adaptados a soportar esas cargas y las poleas, igual las poleas en gente que no es escaladora, que no lleva años escalando, no es un tejido denso, sino es un tejido al ecógrafo gelatinoso casi y se puede romper enseguida porque no está habituada a soportar esas tensiones. Entonces, si un escalador novel que lleva 3, 6 meses escalando se pone a entrenar suspensiones, lo más normal es que produzca una lesión irreversible tanto en el tendón como en la polea. ¿Qué es lo que deben hacer estos escaladores noveles? Simplemente escalar. ¿Van a mejorar muchísimo su fuerza de agarre?
por el mero hecho de escalar, de coger mucha presa de diferente tamaño. Fijaos, otro ejemplo que me gusta poner para esto, me gusta asimilar o asemejar las suspensiones con la maratón por asfalto y la escalada con el trail por montaña. Es mucho más lesivo correr por asfalto que correr por montaña. ¿Por qué? Porque en asfalto todos los impactos son iguales y siempre es el mismo tejido el que está absorbiendo esa energía. Sin embargo, en montaña cada paso es diferente, con lo cual en cada paso te absorbe la energía, absorbe tu carga, una parte diferente del músculo y del tejido. ¿Qué ocurre? Si tú estás haciendo suspensiones, siempre vas a estresar las mismas fibras y siempre vas a sobrecargar las mismas fibras. Si tú te pones a escalar en 20.000 vías, 20.000 bloques diferentes, distintas presas, de distintas texturas, distintos agarres, distintas profundidades, en diferentes angulaciones, cada vez vas a estresar una fibra diferente. Entonces nunca vas a generar una sobrecarga potente en las mismas fibras y el riesgo de lesión se disipa enormemente. Pues hasta que no llevemos esos 2 años escalando, no debemos entrenar suspensiones, debemos mejorar nuestra fuerza de agarre por el mero hecho de escalar. Antier estuvimos platicando con Carlos Granja, es un ecuatoriano seleccionado que se especializa en el speed climb. Ahorita que tocas ese tema, el, bueno, muchas personas piensan que el suspenderte ya te va a hacer más fuerte, eh, ya teniendo en cuenta las recomendaciones que dices, pero hay unos que se enfocan solamente en hacer más barras, en hacer más pull-ups, en hacer más ese ejercicio muy en concreto, ¿sí me explico? Él nos platicaba que, por ejemplo, en el speed climb, la parte más importante son sus piernas, pero que el cuerpo necesitaba estar compensado. Entonces también ahí sería bueno que hicieras hincapié en que no solamente debemos concentrarnos en un ejercicio en concreto para poder lograr mejoras, sino que tendríamos que tener en cuenta algún antagonista, alguna otra parte de nuestro cuerpo que también va a estar, porque al final de cuentas en la escalada pues intervienen todos los grupos musculares. Entonces, ¿cuál sería ahí tu consejo para estas personas que tienen esa creencia de que por hacer más pull-ups van a estar más fuertes, siendo que puede que estemos equivocados en ese sentido? Es muy sencillo. Al final el cuerpo humano se basa en un equilibrio. O sea, las articulaciones tienen un diseño, ¿vale? Por ejemplo, como es el caso del hombro, es una bola y una superficie donde se articula. ¿Qué ocurre? Tenemos unos músculos que generan unos movimientos y otros que generan otros. Si siempre estimulamos los mismos músculos, trabajando esas dominadas, esos pull-ups, trabajando press, estamos potenciando los rotadores internos y los antepulsores. Es decir, van a llevar a mi hombro a una posición adelantada. Con lo cual, esa articulación, esa articulación ya va a estar desequilibrada, ya no va a tener la misma fuerza por un lado que por otro. Y la estructura a nivel óseo se va a alterar. ¿Qué ocurre cuando una articulación no está correctamente alineada, que es inestable? Y cuando algo no es inestable, el riesgo de lesión es muy alto. Una frase que ilustra muy bien esto es que no se puede disparar un cañón desde una piragua, ¿vale? Entonces, si mi hombro es inestable porque tengo demasiado fuerte el pectoral, la cabeza anterior del deltoides y el dorsal de entrenar siempre los mismos gestos, y mi hombro está aquí adelante y no tengo fuertes los músculos que me estabilizan atrás y que me llevan al hombro a su posición anatómica, ¿vale? En cuanto yo haga un gesto que mi hombro tenga que irse hacia atrás, no va a poder irse y se va a lesionar. Entonces, es tan importante para seguir rindiendo el entrenar la musculatura antagonista o la musculatura estabilizadora como la musculatura que nos está haciendo rendir. Es decir, por muchas dominadas que yo haga, si no estabilizo, va a llegar un momento en el que se va a ver completamente limitado mi avance. Mi cuerpo tiene un diseño que en el momento en el que se sale, se altera, ya no funciona como está diseñado. Entonces tengo que guardar ese diseño. Todo lo que lo altere va a hacer que rinda peor.
Y también recuerdo uno de tus ejercicios que estabas haciendo ahí en casa, compartiendo con la gente, en el que hacías un bloqueo con tu mano derecha y empezabas a bajar. Te salía súper bien. Y al hacerlo con la mano izquierda, no era tan bueno. Entonces, algo de lo que recuerdo ahí en tu transmisión es que dijeron ahí en ese momento que olía bastante a lesión. Esa falta de equilibrio en el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces dices, ah, soy muy fuerte, ¿no? Y también conozco escaladores que dicen, bueno, es que mi lado fuerte es el derecho y tengo mucha fuerza con mi mano derecha y la izquierda no. Y siguen desarrollando fuerza en la derecha en lugar de compensar la mano izquierda. Entonces ahí la sugerencia sería tratar de buscar ese equilibrio. Eso es, ahí lo que hay que hacer es trabajar unilateral, que por eso estamos trabajando en los entrenamientos que hacemos unilateral. Yo el problema que tengo añadido con mi lado izquierdo es que estoy recuperándome de una epitrocleitis, ¿vale? De un codo de golfista por sobrecarga en el rocódromo escalando. Entonces, por falta de entrenamiento preventivo de lesiones, ¿vale? Y por escalar, he terminado con un punto. Entonces, por mucho que yo quiera tirar, me pincha y no me deja subir igual de rápido. Sí que cuando esto no duele, tiro bastante más igual. Pero sí que efectivamente si existe esa diferencia que se estima que el riesgo de lesión es alto, si la diferencia es más de un 10% de un lado respecto del otro, eh, nos tenemos que equilibrar. Igual, me voy a ir a un ejemplo como el tenis, ¿vale? Rafael Nadal, súper tenista conocido mundialmente, al inicio de, bueno, cuando estaba empezando, se veía claramente una diferencia de fuerza de un brazo respecto al otro. Ahora, si os dais cuenta, está mucho más equilibrado que hace 10 años. Esto es un trabajo que han llevado a cabo sus entrenadores para prevenir esas lesiones. Si tienes un hemicuerpo, una mitad del cuerpo está mucho más fuerte que la otra, igual que decíamos de que el hombro se iba a ir hacia adelante, ¿vale? Pues toda la musculatura va a traccionar de la estructura ósea y va a generar, por ejemplo, una escoliosis funcional, ¿vale? Traccionando de los huesos de la columna y van a producir un estrés a nivel de discos intervertebrales y con un posible compromiso radicular en la médula. Pues el cuerpo tiene que estar estable, tiene que estar sinérgico, tiene que ir todo correcto. En el momento en el que está desequilibrado, ya no funciona todo bien. Pues, nuestro entrenamiento para rendir tiene que garantizar el que el cuerpo funcione bien. Es muy sencillo. Otro ejemplo más de esto. Si yo cojo un coche, el coche tiene que tener las ruedas de una forma. Si yo cojo una rueda y la tuerzo, la inclino hacia un lado, ese coche ya no va a funcionar bien, va a producir más un desgaste de la rueda. Seguramente entre en compensaciones, el amortiguador también se casque, empieza a darme problemas por otros sitios y el problema está en la rueda. Entonces, el coche está diseñado para que las ruedas vayan perpendiculares al suelo. En el momento en el que una rueda ya no va perpendicular y va inclinada, va a empezar a dar problemas todo el coche. Al principio será solamente la rueda. Cuando la rueda ya no pueda dar más problemas, le pasará el problema a otra parte. Cuando esa otra parte ya no pueda asumir el problema, lo derivará para arriba. Entonces, muchas veces un problema de espalda nos puede estar viniendo de la mano o del pie y son compensaciones. Hay que guardar un entrenamiento que mantenga la armonía del cuerpo para evitar esas lesiones y para garantizar el rendimiento. Muy bien, pues es algo que a veces no pasamos por alto o tenemos creencias erróneas, ¿no? Entonces, pues yo creo todo esto que hemos platicado hasta ahorita, pues ha servido como un buen contexto para poder adentrarnos a los temas que tenemos preparados para platicar ahora y que ciertamente van a seguir aportando, ¿no? Porque ya ahorita tenemos claro el equilibrio, la estabilidad que debemos buscar a través del cuerpo, pero esto tiene que tener una finalidad, que es como el tema que tenemos al principio, ¿no? Porque buscamos al escalar que toda esa energía que utilizamos se utilice de forma muy eficiente, porque ahí podemos evitar desgaste, evitar fatiga, evitar lesiones en el mismo contexto. Entonces, la importancia de la eficiencia o cómo se vive esa eficiencia
tanto en pared o como en entrenamiento, para que no nos matemos, digamos, haciendo el mismo movimiento, repitiendo hasta el cansancio, sin tener un progreso. A lo mejor hay veces que un entrenamiento bien dirigido, bien concentrado y de forma eficiente va a ser mucho mejor y aporta más a ti que estar haciendo cientos y cientos de repeticiones. Entonces, este tema de la eficiencia podríamos indagar un poco y seguir platicando, ¿no? Claro que sí. Mira, igual hay evidencia de sobra, por nombrar uno de los estudios así más potentes que hablan sobre este tema, el de Bertucci y colaboradores de 2007, en el que confirman que la eficiencia es el parámetro más determinante del rendimiento en escalada. Vamos a ver, una frase que me gusta utilizar mucho con mis alumnos cuando doy clase es que escalar es un deporte de vagos, que hay que cansarse lo menos posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo una vía, vamos a decir de un 6B, yo qué sé, algo sencillo, ¿no? Que tiene un movimiento o dos movimientos de crux difíciles y están arriba del todo. Si yo no soy eficiente en mis movimientos y voy traccionando y voy escalando sin cuidado y gastando energía cada vez, llevo los brazos doblados, voy subiendo los codos, no utilizo una técnica adecuada, voy a estar cansándome, voy a estar fatigando, voy a estar vaciando mi pila. Y cuando llegue a ese crux, no voy a tener pila suficiente como para afrontarlo con éxito. O incluso en el propio crux, por mucho que haya llegado con toda la pila cargada, si no soy eficiente y en vez de ser un solo movimiento, es una vía ya más dura y es una secuencia de movimientos, si no soy eficiente es muy posible que no pueda encadenar todos los movimientos, bien sea en un bloque, bien sea en una vía, y al final voy a caer. ¿Vale? Entonces, tenemos que buscar gastar lo menos posible en cada movimiento, ser lo más eficientes posible. En el entrenamiento es exactamente lo mismo. Si yo me dedico a entrenar sin control, sin tener en cuenta la fatiga y me agoto en cada ejercicio, llego al fallo muscular recurrentemente, voy a estar generando una fatiga que me va a disminuir el rendimiento, como es normal, cuando estamos cansados rendimos menos, eso es lógico. Entonces, si en el entrenamiento produzco demasiada fatiga y no la justa, y luego voy a escalar en una situación de desventaja, con lo cual no voy a poder desarrollar todo mi potencial técnico y motor para afrontar con éxito y para mejorar. Pues el entrenamiento tiene que ser la mínima dosis que haga el máximo efecto. Otra forma de decir esto es que más no es mejor, mejor es mejor, que es mi forma de enfocar todo. No se trata de hacer series de, me da igual lo que sea, sentadillas, dominadas, bloques, vías hasta el infinito y más allá. Se trata de hacerlo de la mejor calidad posible. En cuanto a esa calidad baja, cortar, porque ya no va a aportar nada que no sea fatiga. Y la fatiga nos va a hacer ser menos eficientes, escalar peor, adaptar patrones motrices compensatorios. Si, por ejemplo, si yo tengo que hacer un paso muy técnico y necesito aplicar mucha fuerza en un canto, en el momento en el que yo estoy cansado, ya no puedo aplicar esa fuerza que me exige ese paso. Voy a tener que buscar una alternativa de colocación para poder compensar esa falta de fuerza. En el momento en el que consiga repetir varias veces ese paso con esa compensación, estoy generando un patrón motor erróneo y estoy aprendiendo a escalar con una técnica errónea. Entonces, tengo que siempre buscar hacer todo sin fatiga para hacerlo en las condiciones óptimas. Cuanto más óptimas sean las condiciones, mejor será el rendimiento y mayor será el desarrollo. Y esa fatiga no solamente pasa al cuerpo, ¿no? Porque también al estar fatigado empiezan a vivirse factores mentales que evitan que puedas seguir avanzando. Correcto. Hay fatiga, mira, lo hablaba el otro día en otro directo Inma Garrido, psicóloga, especialista en escalada del grupo Chipper de investigación, y hablaba de la fatiga cognitiva. Pero bueno, obviamente lo que tú comentas que es que la propia fatiga ya te hace afrontar con más dudas los siguientes movimientos, pero ella también hablaba de la fatiga cognitiva, que es tú llegas a tu proyecto, por ejemplo, vas a escalar y
lo haces, guay, súper concentrado, escalas, vas bien, bajas, descansas 2 horas, un tiempo más que de sobra para poder recuperar a nivel fisiológico pues todos los parámetros de rendimiento en antebrazo, etcétera. Y vuelves a escalar y no escalas igual. ¿Por qué? Porque has generado una fatiga cognitiva por concentración. O sea, el estar concentrado, el cerebro también gasta mucha energía y también genera fatiga. Entonces, hay que buscar ese punto de equilibrio entre fatiga cognitiva, fatiga física y buscar siempre la máxima eficiencia. No solamente todo físico, también hay mucho de aquí. Sergio, ¿y cómo se hace para entender ese punto, que supongo es muy delgado esa línea, en la de ya estoy fatigado o estoy siendo perezoso? O sea, ya no voy a entrenar más porque entiendo que mi cuerpo está fatigado, pero también puedes que realmente estés poniendo un pretexto para no hacerlo. ¿Sí me explico? Sí, sí, totalmente. Es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Ahí lo mejor es lo más útil es ser consciente de qué estamos queriendo. Pero bueno, hay medidores objetivos que nos dicen si sí o si no. Lo que pasa es que al final, volitivamente, como todo, es muy fácilmente alterable. Es decir, si por mucho que tú estés descansado, Lalo, yo te digo que hagas una dominada, tú te vuelas y dices, uff, no, no puedo. Si ya tienes esa negativa, ya directamente, o sea, da igual que tengas un indicador fisiológico, como es la velocidad media propulsiva, que diga que sí que puedes. Si tú no quieres, no lo vas a hacer. Entonces, lo primero es ser conscientes de si estamos siendo vagos o si estamos realmente fatigados. Entonces, cuando tenemos esa duda, tenemos algunos indicadores que sí que nos van a permitir saber si estamos o no estamos realmente fatigados. Por ejemplo, para medir la fatiga neural o la fatiga de fuerza aplicada, podemos medir la velocidad media propulsiva en una dominada. Si yo, mi velocidad media propulsiva máxima, subiendo una dominada sin lastres de 1 metro por segundo, si cojo una y hago una dominada al inicio, ¡pa! Al inicio de la sesión, 1 metro por segundo, guay. Sé que estoy ya, que ya he calentado y que ya estoy a mi máximo. Y en mitad del entrenamiento voy y hago una dominada y me sale a 0,60, intentando aplicar el máximo de velocidad de subida, si subo a 0,60 metros por segundo, ya me está diciendo que ahí hay una fatiga de un 40%. Esa fatiga es más que de sobra como para suspender el entrenamiento. Otra opción es con un dinamómetro, ¿vale? Con una galga extensométrica, tú puedes hacer un pequeño test de fuerza máxima aplicada, de ver cuántos newtons es capaz de aplicar en una regleta determinada y hacer otro test otra vez, a ver cuánto después de X bloques o X vías, a ver cuánta fuerza eres capaz de aplicar. Si ya tienes esa pérdida de fuerza significativa, ya es momento de cortar el entreno. Pero más sencillo todavía, si tú, o sea, bueno, cualquier escalador sabe cuando está haciendo un pegue a, vamos a decir, un bloque, se pone, pa, hace un pegue, le sale el movimiento, aunque se caiga, pa, hace otro pegue, se agarra y se cae. Pero ya llega una repetición en la que haces con todas tus ganas, pa, te pillas, dices, ya no va igual que la vez de antes, ya aquí ya no. Eso para mí es el indicador de que empieza a haber esa fatiga, de que a lo mejor ya es momento de cortar el entreno. Y eso lo sabemos todos. Cuando vamos con ganas y echamos mano al canto y ya no va igual que antes, ya está. Y si esta fatiga se presenta, por ejemplo, en una competencia, ¿cómo podríamos manejar esa situación de la mejor forma? Bueno, pues ahí habría que ver qué recursos tenemos. El principal recurso que tenemos es el tiempo, ¿vale? Si tenemos suficiente tiempo entre una prueba y otra, hay evidencias de que métodos de recuperación activos, ¿vale? Como puede ser una travesía de baja dificultad, favorece la recuperación o un trabajo en bicicleta estática favorece, aunque ligeramente menos, la recuperación. Hacer una recuperación activa nos va a permitir recuperar antes que si nos quedamos sentados tranquilamente
esperando que pase el tiempo y descansando. Mantener una buena hidratación, según el tipo de alimentación que lleves, pues a lo mejor necesitas aportar algo, algún tipo de nutriente, algún tipo de electrolito, pero ahí no me quiero meter porque no es lo mismo un escalador, por ejemplo, que lleva una nutrición cetogénica que un escalador que lleva una nutrición basada en hidratos de carbono. Entonces, no quiero hablar de eso, que es otro estudio, pero sí que garantizar una buena hidratación y luego hay evidencia de que las recuperaciones activas son más eficientes que las recuperaciones pasivas. Pero vamos, obviamente en una competición tienes que ir al máximo y bueno, pues aquí la fatiga, vamos a decir, no vamos a decir que no vale porque obviamente hay que tenerla muy en cuenta, pero sí que si estás compitiendo en bloque y echar mano y dices, "Mm, ya no va", si lo paras como en un entrenamiento, vas a perder, ¿no? Y ahí sí que hay que buscar superar ese límite, que es algo que también hay que entrenar, ojo. O sea, hay que diferenciar fases del entrenamiento, hay que buscar cuándo tengo que dar ese entrenamiento de calidad, que debe ser la mayor parte del tiempo, y hay fases en las que hay que entrenar también el romper, el salir de esa zona de confort, pero hay que hacerlo con cuidado para no generar esa lesión, ¿vale? Entonces, entrenamos mucho tiempo basándonos en la calidad, una determinada parte del tiempo basándonos en salir de la zona de confort y luego aplicar en la competición el salir de la zona de confort para conseguir ese máximo siempre. Sí, esta pregunta que te hice va un poco por los formatos oficiales que se están haciendo, sobre todo en este momento, ya posteriormente yo pienso van a cambiar porque las modalidades olímpicas están por separarse, entonces en lugar de competir en las tres modalidades actuales, va a haber una diferenciación en la velocidad, pero hoy en día, un atleta que va a contender, por ejemplo, por un puesto olímpico, pues tiene que primero pasar una eliminatoria que participa en las tres modalidades, donde da todo. Después descansa un día y luego tiene una competencia nueva que es la semifinal. Descansa otro día y tiene la otra que es ya la gran final, ¿no? Y muchas veces hemos visto que hasta la graduación de los bloques, de las vías, decrece bastante porque también el personal que está haciendo ese trabajo entiende que a ese punto ya los atletas llegan pues muy fatigados después de estar haciendo esas competencias tan seguido y con tanto esfuerzo. Entonces, ¿hay aparte de la hidratación y la recuperación activa, algún consejo que pueda ayudar a eficientar esa energía para aminorar la fatiga? Llevar un entrenamiento adecuado durante la temporada. O sea, eso al final lo que me estás comentando es la capacidad de rendir del atleta. Pues, obviamente, un atleta que no entrena, ¿vale? Va a tener mucha menos capacidad de rendir, como es normal. Un atleta que entrena mal tendrá mejor capacidad de rendir que el que no entrena, pero va a tener menos capacidad de rendir que el que entrena bien. Entonces, obviamente, bueno, hay formas de organizar el entrenamiento con tapering, que se llama, tapering, para llegar a esa competición en las mejores condiciones posibles. O sea, eso al final es periodización deportiva, planificación. En cuanto mejores condiciones llegues, mejores condiciones vas a tener para competir. Y luego, en ese día de descanso, es simplemente nutrición adecuada, hidratación adecuada, descanso y procesos de recuperación activa. No hay receta mágica porque, igual que hemos dicho al principio, cada uno respondemos de una forma y cada uno... Mira, un ejemplo de esto es con Íñigo Mújica, un fisiólogo español, bueno, que entrena a competidores olímpicos en triatlón, sobre todo, ¿vale? En deportes de resistencia. Nos hablaba en una formación que hice con él sobre el tapering, que es el descenso en la carga, en el volumen de entrenamiento pre-competición en las semanas previas. Y nos comentaba que una de sus competidoras tenía que ir bajando muy progresivamente la carga y que la semana de antes de la competición tenía que hacer casi nada. Sin embargo, tenía otra competidora, otra triatleta,
que en el avión, cuando iba camino hacia el lugar de la competición, tenía que entrenar porque si no tenía malas sensaciones. Entonces, depende de la persona el protocolo que vamos a tener que utilizar. Pero como referencias o como recomendaciones generales, una buena planificación del entrenamiento durante toda la temporada va a hacer que lleguemos en las condiciones óptimas de descanso y de forma física a la competición. Un buen entrenamiento va a hacer que lleguemos con una capacidad adecuada para tolerar toda esa carga de entrenamiento y luego nutrición adecuada e hidratación y procesos de recuperación activa, que es lo que ha demostrado ser más eficiente para favorecer esa recuperación fisiológica. Y ahorita pues tocamos un tema que a lo mejor muy poco, pero que vamos a indagar más adelante, la resistencia. Sabemos que, bueno, de hecho hasta los boulders se diseñan en base a un factor que se llama RIC, ¿no? Riesgo, intensidad y complejidad, en los cuales intervienen diferentes aspectos físicos del cuerpo. ¿A qué voy? O sea, una parte importante es esa resistencia, pero otra, que es el segundo tema que tenemos, es la fuerza. Y hablábamos un poco fuerza en dedos, y ahorita hablábamos un poco de compensar esa fuerza en todo el cuerpo, pero podríamos indagar un poco en la fuerza de dedos, que al final de cuentas nuestras manos al escalar son una de las herramientas más importantes, porque la posición en la que la pongamos puede hacer una gran diferencia. También puede ser que sea el motivo de una lesión, porque a veces el hacer el crimper, como llamamos, eh, concentra mucha carga en ciertos puntos que si no están preparados, pues pueden colapsar, ¿no? Entonces, vamos si te parece, a platicar un poco sobre este tema que es la fuerza de dedos o fuerza en general que tiene que estar presente en la escalada. ¿Cuáles son los consejos que hay para este tema? ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo evitar caer en errores? ¿O cuáles son los errores más comunes que se presentan a la hora de querer hacer esas mejoras en la fuerza? Bueno, el entrenamiento de fuerza, como cualquier entrenamiento, requiere para evitar una lesión una progresión. De hecho, bueno, hablando de cargas de resistencia en deportes aeróbicos, eh, los autores nos hablan de que un aumento entre un aumento superior a un 15% del volumen respecto de la semana pasada ya dispara exponencialmente el riesgo de lesión, ¿vale? Un 15% es muy poquito, entonces la fuerza es más o menos igual. No podemos pasar de 0 a 100 de no entrenar nada, y aprovecho esto para hablar ahora del confinamiento. Gente que no ha entrenado nunca suspensiones, no ha entrenado nunca en una tabla multipresa, simplemente ha escalado, y ahora, como no pueden ir al rocódromo, se compran la tabla multipresa, que ya me han escrito varios. Pasar a esa carga, a esa intensidad de entrenamiento potencialmente positivo, es muy, muy peligroso. Entonces, como todo, en la mejora nos la va a dar la paciencia y la progresión en el entrenamiento. Por otro lado, volviendo a lo que decíamos al principio de estresar las fibras y del ejemplo que puse de la maratón y de por asfalto y por montaña, eh, hay un principio del entrenamiento que se llama principio de la especificidad del entrenamiento. Y quiere decir que si yo solamente entreno en las suspensiones en agarre en extensión, solamente voy a mejorar el agarre en extensión. ¿Qué ocurre cuando llego a una pinza? Que, bueno, algo de transferencia sí tendrá porque estoy entrenando la fuerza de mano, pero no va a ser lo mismo. Y cuando llegue a un bidedo o a un romo. Entonces, para mejorar la fuerza de agarre, tenemos que buscar, lo primero, aislamiento. Lo que más aísla son las suspensiones. Y tendremos que dar esa variedad de agarres y esa variedad de estímulos para desarrollar fuerza en los campos que nos vamos a encontrar. En escalada no solamente encuentras regletas, encuentras todo tipo de agarres. Vamos a trabajar tomos, largos, cintas de diferentes tamaños, regletas de diferentes profundidades y diferentes agarres. Respecto a lo que me decías del crimper, del agarre en arqueo. El audio está fallando un poquito, Sergio. A ver, me lo voy a acercar un poquito más. Vale, A ver, ¿ahí se oye mejor? sí, pero mucho mejor. Vale, perfecto. Respecto a lo que decías del crimper, del agarre en arqueo, ¿vale? Nosotros en España llamamos
lo que sea agarre en extensión, agarre en semi-arqueo y agarre en arqueo, ¿vale? El agarre en arqueo mete una carga a la polea a 40 veces superior a la que lo haces sin el pulgar, ¿vale? Con lo cual, estamos estresando muchísimo más la polea y el riesgo de lesión es muchísimo más alto. Pero ¿qué ocurre? Que si nunca lo entrenamos, eh, en el momento en el que hagamos un arqueo, nos vamos a lesionar. Lo que lesiona es una carga superior a la que somos capaces de asimilar. Por ejemplo, si me vas a permitir que yo te doy un empujón a ti, ¿vale? A ti no te va a pasar nada, ¿vale? Yo te empujo por detrás y te voy a empujar con, vamos a decir, 50 kilos de fuerza, no te va a pasar nada. Tu cuerpo es capaz de asimilar esa fuerza, ¿no? Sin embargo, si tú vas en un coche, es un accidente, y que te va a pasar algo porque tu organismo no va a tener esa capacidad de absorber toda la fuerza que se está produciendo. Con lo cual, para poder no lesionarnos en ese arqueo, tendremos que entrenar el arqueo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo cojo y entreno suspensiones en extensión o en semiarqueo con 50 kilos de lastre a mi máximo y me paso a arquear, me voy a romper. Entonces, primero tendré que entrenar el arqueo sin despegar los pies del suelo. Y tendré que ir aumentando progresivamente y con mucho cuidado, teniendo en cuenta que es muy, muy lesivo, la fuerza que voy a aplicar en este agarre. Pero como en todo. Me dicen por aquí que se escucha viento del halo. Checa, sí, checa si no es tu lado. Efectivamente, yo tengo aquí suficientemente tapado. No sé si no cierro ventanas. ¿Se escucha bien ahora? Sí, normalmente se está escuchando bien, solo hay algunos lapsos muy breves en los que No es que se pierde. se pierde un poquitito el audio. Vale, no pasa nada. Seguimos y si no, buscamos alternativa. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es entrenar progresivamente para que nuestras estructuras sean capaces de asimilar esas cargas. No podemos llegar y si no hemos arqueado nunca, ponernos a hacer una suspensión en arqueo porque nos vamos a romper. Entonces tendremos que aprender a arquear primero en pared, en cantos grandes y ir enseñando a nuestras estructuras a asimilar esas cargas. Lo que sí que hay consenso también es que nunca debemos hacer suspensiones máximas en arqueo, porque la probabilidad de romper la polea y posiblemente el tendón es demasiado alta como para asumirla. Ese tema que estás hablando ahorita también lo has expresado muy claramente en tus videos y esa era de algunos ejercicios de gran intensidad que podrían poner en riesgo a estas personas que están iniciando o que no tienen todavía la capacidad física y has mostrado muchas opciones como la que comentas ahorita de si voy a iniciar mi arqueo, no despegar mis pies del piso. Ahí también podemos utilizar alguna liga para poder ayudarnos a no cargar tanto, alguna polea que esté amarrada a un arnés con peso para ayudarnos a pesar menos de alguna forma y que no sea el 100% de nuestro cuerpo el que empecemos a cargar. O también veíamos algunos ejercicios que hacías en los cuales tú lo hacías paralelo al piso, pero esas personas que estaban iniciando, tú les sugerías, ok, si no estás listo para esto, puedes inclinarte en esta mesa, puedes ponerte en la pared y al final de cuentas se trata de que no empieces con la intensidad máxima, pero que sí le vayas enseñando a tu cuerpo estos movimientos. Eso es. Personalmente me gusta más que la polea o que la goma para hacer el arqueo. Me gusta más hacer una tracción en suspensión en plano paralelo al suelo o en plano invertido. Es decir, yo me puedo coger una tabla de suspensiones, pisarla, una portátil, pisarla abajo, cogerla por aquí, arquear y traccionar yo de ella. Entonces, yo personalmente gracias a mi esfuerzo muscular, voy a saber cuánto estoy traccionando. Y más aún si lo conecto a un dinamómetro. Pero no hace falta. Yo sí que puedo traccionar, ¿vale? Y cuando yo traccione, voy a sentir esa carga en el dedo.
yo me cuelgo, digo, vamos a ver, yo peso 70, me voy a colgar a ver qué tal descargándome 10 kilos. Si me descargo 10 kilos con esa polea y me cuelgo y no es suficiente descarga, me puedo hacer daño. Entonces, yo prefiero en plano paralelo al suelo o en plano invertido traccionar, que yo voy a ser el que va a medir voluntariamente, el que va a ser capaz de aplicar más o menos fuerza según mis sensaciones personales. Va, buen consejo para aplicar y para ir conociéndote, porque al final de cuentas lo que voy entendiendo un poco de este tema de fuerza es que va mucho del conocimiento que tú estás adquiriendo a través del ejercicio sobre tu cuerpo y tienes que escuchar al cuerpo. Eso es creo una de las claves, no nada más hacer lo que te dice, bueno, no digo que no hagas lo que te dice tu entrenador, pero también hacerlo a conciencia. O sea, Eso, si tú estás sintiendo que el ejercicio que te están poniendo puede provocar una lesión porque tu cuerpo te lo está indicando, entonces es mejor buscar una alternativa o buscar disminuir la intensidad de ese ejercicio en particular, ¿no? eso es, eso es. Al final los entrenadores tenemos una idea, por mucho que estudiemos, el mejor entrenador del mundo va a tener una idea de cómo debería responder el cuerpo ante un estímulo, pero el que siente ese estímulo es el alumno, el entrenado, el escalador. Entonces, por mucho que yo diga, o que tú digas, o que un entrenador diga, si el alumno está sintiendo que se va a hacer daño, no, es un error. Es un error. No hay que. O sea, nuestra palabra no va a misa, por decirlo de alguna forma. Debemos priorizar la sensación personal a, a las órdenes, por ese, siempre y cuando haya ese riesgo de lesión, claro. ¿Vale? ¿Quieres agregar algún consejo sobre el tema de la fuerza? Yo creo es un mundo, ¿no? Podemos hablar muchísimas horas de eso, Sí, sí, pero sí, de fuerza se puede hablar, vamos, se pueden hacer formaciones íntegras sobre fuerza y doctorados sobre fuerza. Pero sí, sí me gustaría recalcar que es menos lesivo la alta intensidad y el bajo volumen que al contrario, que la baja intensidad y el alto volumen. Es decir, es menos lesivo hacer una dominada con 15 kilos de lastre que hacer 15 dominadas con una goma de descarga. ¿Vale? Los efectos son más positivos con alta intensidad y bajo volumen que al contrario. muy A bien. nivel de rendimiento, a nivel de prevención de lesiones y a nivel de todo. Sí, sí, que también eso me llamó bastante la atención de tus entrenamientos, que haces series de 3 a 8 repeticiones, nada más. Cuando muchas veces decimos, tienes que hacer 15, tienes que hacer 20 repeticiones, y ahora, bueno, que lo mencionas, pues entiendo un poco ya más de por qué lo realizas de esa forma. Para mí, 8 ya son demasiadas, ¿eh? 8 yo ya me canso, ya hago, no, ya es cardio para mí. Eh, 3 a 5 me suelo quedar, 6 en algunas ocasiones. Y si puedo hacer más de 6 repeticiones, prefiero subir la intensidad a aumentar las repeticiones. Súper, Sí. súper buen consejo. Este, pues hablemos un poco cerrando ya con ese comentario tan bueno, que suma tanto, ¿no? Podemos pasar un poco al tema de la resistencia. Ahí también debe haber un mundo por explorar, ¿no? Sí, además de 10 años, 10 15 años para acá, sí que ha aumentado bastante la investigación y ha cambiado las reglas del juego. Vamos, nos ha demostrado que el ácido láctico o la vía glucolítica, la tolerancia a la acidosis, no es el parámetro principal y responsable del rendimiento en la escalada, sino que hay otros parámetros que pueden ser más importantes, como la capacidad oxidativa del rendimiento. Entonces, eso ya nos está diciendo que entrenar a que se nos abran las manos, una vez más, el mítico 4x4 o las travesías hasta reventar, hasta que el antebrazo ya explota, quizás no sea la forma más eficiente de entrenar desde el punto de vista fisiológico. Y si desde el punto de vista fisiológico
no es lo más eficiente, obviamente desde el punto de vista de rendimiento tampoco lo va a ser. Entonces, ¿cómo podría mejorar algún atleta su resistencia? Porque bueno, ahorita aquí entran conceptos que podrían interpretarse contradictorios. Ahorita que hablamos, por ejemplo, de la fuerza, que estamos priorizando la intensidad y no la repetición. Sin embargo, bueno, en muchas personas, yo en este momento, y puede que esté muy equivocado, pero creo que la resistencia se va dando en base a repeticiones. Entonces ahí, a lo mejor te digo, estoy muy equivocado y ahorita vas a poder iluminarme y a muchas personas que piensan o que están en esa idea al igual que en este momento yo. Claro. A ver, antiguamente, antes de esta investigación de la que hablo, o de este conjunto de investigaciones de las que hablo, se planificaba el entrenamiento de resistencia en base al número de movimientos. El mítico bloque corto, bloque medio, bloque largo, resistencia corta, resistencia larga, según tenga 15 o 18 o 25 o 200 movimientos. A ver, no, se ha visto que el número de movimientos no es tan determinante de la vía o no es correlativo a la vía metabólica de obtención de energía, con lo cual no tiene ese sentido el planificar el entrenamiento de resistencia en base al número de movimientos. Debemos, por un lado, entrenar la fuerza, ¿vale? Para estresar menos los tejidos, para garantizar que la carga que hacemos en cada movimiento sea menor. Y por otro lado, como en escalada los agarres son intermitentes, las contracciones son isométricas intermitentes, tú agarras una presa, aplicas fuerza y se produce un descanso, un tiempo de recuperación muscular hasta que vuelves a coger la siguiente presa. Perdón. Pues ahí es donde cambia completamente las reglas del juego y estamos viendo que es la capacidad oxidativa la que nos está determinando el rendimiento. La capacidad oxidativa tiene básicamente dos parámetros que la determinan. Por un lado es el flujo sanguíneo, la cantidad de vasos capilares que aportan sangre y oxígeno a las fibras musculares, y por otro lado la capacidad de desoxigenación y reoxigenación de las fibras musculares, es decir, la capacidad de captar y utilizar ese oxígeno de las fibras musculares. Entonces, debemos utilizar o plantear entrenamientos que favorezcan, por un lado, ese aumento de la capilarización y, por otro lado, que favorezcan esa capacidad de desoxigenación y reoxigenación de las fibras. Para mejorar esa capilarización, tenemos que hacer entrenamiento de muy baja intensidad y de muy larga duración, o sea, justo lo opuesto al entrenamiento de fuerza. En situaciones donde se producen altas concentraciones de lactato, la biogénesis mitocondrial, o sea, la formación de nuevas mitocondrias en la fibra muscular para oxidar o para utilizar ese oxígeno, se ve interrumpida. La acidosis no permite que se creen nuevas mitocondrias. Tampoco la alta intensidad y la presencia de vía glucolítica permite que se exprese ese factor de crecimiento angiogénico, de formación de nuevos vasos sanguíneos. Pues tenemos que entrenar a baja intensidad para generar nuevos vasos sanguíneos. Pero por otro lado, tenemos que entrenar también a alta intensidad para para mejorar esa desoxigenación y esa reoxigenación muscular. Lo que está visto que no es lo que hay que hacer es entrenar a una intensidad submáxima, por ejemplo, un 80% hasta el fallo muscular. Ni uno ni otro que es como hemos estado entrenando la mayoría del tiempo, no nos va a mejorar el rendimiento. Tenemos que irnos a los extremos, a un modelo polarizado. Y cuánta carga demos a uno, cuánta carga demos a otro, dependerá del momento de la temporada, dependerá del escalador, de sus necesidades, sus virtudes y sus carencias. Personalmente, y por lo que nos habla la evidencia científica del entrenamiento de resistencia a nivel cardiovascular, habría que dar más intensidad o más intensidad, sino más prioridad al entrenamiento de baja intensidad, larga duración, ¿vale? Al low intensity steady state training para generar una mayor angiogénesis. Pero es Nos van a quedar 20 segundos, entonces para volver a reconectarnos, ¿vale?
Vale, para perfecto. no interrumpirte más. No te preocupes. Ahí va, Eh, inicio de nuevo. Perfecto.